Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás, Juan Fernando Bou? Hombre, Bienvenido Luis. y bienvenidos a todos. Como sabéis, estamos en directo por la academia y estamos también por redes sociales. Nos puedes ver en YouTube, en LinkedIn, hasta en Twitter, por Periscope y en Facebook. Así que nada, esperamos que esta sea una sesión de interés. Desde luego, el tema no puede ser más interesante, sobre todo para esos que tenemos hijos y que estamos empezando el curso escolar y hemos lidiado tantos meses ya con una pandemia tan importante que está causando tantísimos cambios en todas partes. Así que tener a un experto que es prácticamente pionero de coaching educativo en España, y ahora nos vas a contar un poco qué es todo esto de coaching educativo, porque desde luego es el futuro por todo Sí. lo que estamos aprendiendo. Pero yo creo que la temática es importantísima y tener a Juan Fernando Bou, que es psicólogo, es coach y es pionero en este espacio. Yo creo que es un privilegio. Estamos encantados de tenerte, Juan, y muchísimas gracias a todos por contactar y por estar viendo este webinar. Todas las preguntas que queráis, es el momento adecuado. Durante la retransmisión yo iré cogiendo algunas de esas preguntas y las vamos metiendo en la conversación. Así que bueno, sin más, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te trata la crisis? La crisis me trata bien, la pandemia me trata también bien, aunque en el desescalamiento de aquí que sufrimos en España a partir de junio más o menos, pues tuve algún problema de salud, pero al final era una infección de una muela, aunque tuve que pasar la prueba del COVID. Pero te tengo que decir que en el confinamiento, en el estado de alarma, aquí estuvimos 3 meses, estuve genial, tranquilo, pausado, reflexionando acerca del presente, acerca del futuro, reinventándome, porque yo creo que era necesario a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional, y luego estableciendo nuevas sinergias, nuevos contactos con clientes, con potenciales, con asociaciones, con organizaciones, y es lo que me ha traído un poco a estar aquí contigo, ¿no? Yo encantado porque llevaba como 3 meses viendo gente pasar por los webinars de la World Happiness Fest y Academy, y ahora verme como protagonista junto a ti, haciéndome preguntas, colaborando y hablando de un tema que creo que a los dos nos apasiona, como es el mundo de la educación, yo encantadísimo, la verdad. Y bueno, el que me haya permitido esta pandemia, que siempre hay que sacar alguna oportunidad de estas amenazas, de esta gran crisis de salud y probablemente económica que vamos a tener, el hecho de poder contactar con vosotros y colaborar con vosotros para mí es fundamental, es genial. Es una de las mejores cosas que me han pasado en estos 6 meses de pandemia. Así que Oye, te lo pues agradezco. bueno, el agradecimiento es mutuo. Es fantástico que podamos colaborar y es fantástico que podamos tener un rato de conversación sobre el mundo de la educación y el coaching educativo, porque es una de esas disciplinas de las que no se habla tanto y que, sin embargo, en el mundo empresarial está mucho más implantada. ¿Y por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos un poco Claro, marcando qué es el coaching? sí, Y luego, ¿por qué no avanzamos en cómo se aplica el coaching a nivel educativo? Porque bueno, como todos sabréis, de alguna forma no solamente es para el profesor, sino es para toda la comunidad educativa, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos del coaching y por qué es tan importante el coaching en estos momentos también? claro, el coaching en realidad en general es bastante conocido hoy en día porque lleva más de 50 años, en torno a 50, y nace en el mundo del deporte, aunque la gente piensa que nace en el mundo de la empresa porque es lo que más se ha desarrollado, pero no es así, nace en el mundo deportivo, sobre todo en deportes individuales como el tenis, el golf, y luego rápidamente en Estados Unidos, por supuesto, y rápidamente pasa a otras, dijéramos, temáticas o a otras especialidades, como puede ser el mundo de las organizaciones o a nivel personal como el life coaching. Sí que es verdad que el coaching educativo es menos conocido que otras especialidades dentro del coaching, como el deportivo, el ejecutivo o el life coaching. También es verdad que llevamos menos tiempo y todo como esto muchas veces nace por serendipia, casi por casualidad, aunque con esa visión de curiosidad, ¿no? de aprendizaje, de querer hacer siempre cosas nuevas.
yo me formé, empecé a formarme, o dijéramos, empecé a conectar con el coaching en torno al 2000. En España llega más o menos en esa época. Yo vivo en Valencia, al este de España, y tuve la suerte de conectar con un consultor de recursos humanos valenciano que vivía en Madrid, que estaba trabajando en una consultora de recursos humanos que era Soluciona, del grupo Unión Fenosa, una consultora potente, y lo volvieron a Valencia. Él quería ya estar con la familia y me conectó un cliente que yo tenía del trabajo en aquel momento. Yo trabajaba en una multinacional relacionada con los servicios de recursos humanos, sobre todo de subcontratación, de trabajo temporal, etcétera. Y me dijo un cliente que conectara con este compañero y que lo introdujera de nuevo en el mundo social, el mundo empresarial, ¿no? Entonces, aquel compañero al que le debo mucho me comentó que ya los directivos de Soluciona estaban recibiendo sesiones de coaching ejecutivo. Y yo dije, ¿coaching? Quiere decir que yo, siendo psicólogo, trabajando en el mundo de la empresa, en el mundo de los recursos humanos, no conozco esto qué es. Empezó a hablarme, a mí me gustó, empecé a leer bibliografía, que es, creo que lo que hacemos la mayoría de nosotros ante situaciones nuevas, ¿no? Ante disciplinas nuevas. Luego hice un pequeño curso en Valencia y posteriormente ya vi que aquello sí que podía ser lo mío, complementar un poco mi carrera profesional de psicólogo o consultor de recursos humanos, y me lancé a hacer uno de los mejores cursos que había en aquel momento en España, que era en Madrid, que probablemente tú los conozcas, Luis, que es la Escuela Europea de Coaching, y aquello me certificó como Executive Coach, porque no había otra cosa, en realidad, certificado por ICF, la International Coach Federation, que como sabes es una asociación internacional de las más potentes que hay en coaching y además radicada también la sede principal en Estados Unidos. Pero aquello fue el inicio también del coaching educativo, porque yo cuando empecé a formarme allí en Madrid, estamos hablando de los años 2004, 2005 aproximadamente, yo dije, bueno, ¿y esto que es tan potente, que me está ayudando? Yo ya estaba dando clases en la universidad, en alguna formación a profesores universitarios o formación de máster de posgrado, y dije, ¿por qué no lo complementamos en el mundo educativo? ¿Por qué no lo adaptamos al mundo de la educación? Y allí es cuando se me ocurrió crear la etiqueta de coaching educativo, estamos hablando de hace 15 años, y empezar a buscar la manera de definirlo, de orientarlo, de gestionar las herramientas, de adaptarlas. Por lo tanto, a la pregunta que tú me has lanzado de qué es el coaching y qué es el coaching educativo, el coaching, podríamos decirlo, sin la etiqueta de educación, coaching general, genérico, para mí es como una herramienta, una técnica de crecimiento y desarrollo personal que va buscando el que podamos conseguir nuestros objetivos, tanto personales, académicos, profesionales, de vida, de la mejor manera posible, siendo lo más felices y con el mayor bienestar. Y también ayudando a otras personas desde el acompañamiento, desde la guía, a poder alcanzar estos objetivos que por sí mismos no puede alcanzar. Esto es como nace, esta es la esencia, es un trabajo del ser, pero nace desde lo individual, que es el error que yo cometí al inicio. Bueno, no es un error, es un aprendizaje que yo cometí al inicio al definir el concepto de coaching educativo. Lo entendí como lo entendía el ejecutivo, porque al final no tenía otras herramientas, y mis primeros 7 años de coaching educativo se definieron en ese camino, ¿no? Como algo individual, como algo exclusivamente dirigido al docente, y luego, como tú bien has dicho, la educación es algo más holístico, es algo general. Hay una comunidad educativa muy amplia, que no está solo el profesorado, aunque para mí es la pieza clave, fundamental, pero está también el equipo directivo, están las familias, que cada vez tienen más importancia en la educación, está también el alumnado, que no podemos dejarlo de lado, y luego todo lo que rodea al centro escolar. Lo rodea el barrio, la zona, el país, lo rodea también la inspección educativa, lo rodean asociaciones como la nuestra, ¿no? que tratan muchas temáticas y entre ellas la educación y que potencian este sistema. Y entonces, a partir del 2013, creo recordar, es cuando ya defino el coaching educativo como algo más metodológico, didáctico, pedagógico, intentando dotar al sistema educativo de una metodología nueva del siglo XXI, una metodología que nosotros llamamos activa, al igual que hay otras, como el aprendizaje basado en proyectos, como las inteligencias múltiples, como la inteligencia emocional, como la Flip Classroom y otras más, que lo que quieren es cambiar el sistema educativo, porque es necesario cambiarlo. Y ahora, si quieres, avanzaremos en esto. Y entonces, a partir de ese 2013, es cuando ya lo defino de una manera generalista, holística, mucho más adaptativa, mucho más
educativa, con esa visión metodológica de trabajo de toda la comunidad educativa, de lo que dice José Antonio Marina, de toda la tribu, y además integro una serie de herramientas que ya trabajaba en torno a unas 10 herramientas de coaching educativo en el 2004 cuando empecé, y en el 2013 aproximadamente, a fecha de hoy, en el 2020, estamos en torno a unas 30 herramientas. O sea, hemos mejorado en 15 años un 300%. 300%, eso es una barbaridad. Quiero decir, son unas herramientas y media o 2 herramientas al año, ¿no? de novedad, de aplicación, de adaptación al mundo educativo. Y un poco en ese sentido es en el que me he oído en cuanto a la definición conceptual que tú me preguntabas de lo que es el coaching en general y lo que yo entiendo que es el coaching educativo. Me encanta. Y yo creo que por eso también estamos coincidiendo tanto en la importancia estratégica de llevar de una forma holística el empezar desde el ser, ¿no? Y por eso luego hablamos un poco del curso que vamos a lanzar dentro de World Happiness Academy contigo sobre coaching educativo. Pero algo que me llama mucho la atención es que igual que hace 50 años empieza el concepto de coaching, que básicamente es llevar a una persona de un lugar a otro, ¿no? Exacto, es llevar del lugar de tu situación ahora, actual, presente, a la situación ideal, a la que tú quieres. En realidad nosotros lo hacemos al revés un poco, pero esto ya es algo más técnico, ¿no? Trabajamos desde el futuro hacia el presente. La manera clásica de trabajar es desde el presente hacia el futuro, en cambio el coaching ha cambiado, ha variado esa disquisición, ese camino, y entonces le hacemos visualizar al coachee en este caso, dónde quiere estar, cuáles son sus objetivos, dónde están sus metas. Les hacemos vivenciarlo, que se sientan como si ya lo hubiesen conseguido, y una vez ya tienen claro dónde quieren estar, si se han visto allí, los devolvemos al presente y ya les decimos, tienes que emprender el camino. Les abrimos ventanales, ¿no? Les ayudamos, evidentemente, les guiamos, pero desde el futuro al presente, ¿no? El concepto de futuro en coaching es fundamental, clave. Vamos, me encanta. Es interesante cuando estás en sesiones de coaching, y a mí me pasa también sobre todo focalizado en legado, construcción de legado, es que mucha gente no puede proyectar al futuro. Es decir, no sé lo que soy hoy todavía, no sé muy bien dónde estar, ¿no? Entonces, ese siempre es un reto interesante. Sí, ¿Cómo afrontas ese reto en un entorno educativo como, y si quieres, ¿por qué no lo contextualizamos ya con COVID, ¿no? Con comunidades educativas de profesores, alumnos y familias. Ahora mismo estamos todos diciendo, bueno, no empezamos las clases, es híbrido, todo el mundo se ha tenido que pasar a virtual. ¿Cómo se gestiona esta situación tan complicada a nivel de coaching? Porque este realmente es el momento para tener un coach y para tener una estrategia de construcción de comunidades, esa tribu que comentabas, ¿no? ¿Cómo se afronta en una situación como esta, un programa de coaching? Se afronta con mucha necesidad, con muchas ganas, con motivación, con actitud, no te digo también con ansiedad, porque a todos nos cogió con el paso cambiado. Nadie pensaba en diciembre que en marzo, aquí hablo en España, ¿no? Pero en el mundo en general íbamos a tener una pandemia que, bueno, ya venía desde diciembre del 2019 en Asia, ¿no? Sobre todo en China, pero jamás pensamos en Europa que esto iba a llegar aquí, ¿no? Entonces, lo tuvieron que hacer todo muy de golpe, pero si hay algo que sacar en claro, en vivo y como beneficio de esta pandemia en el mundo educativo, es que nos ha permitido en 6 meses realizar lo que no hubiéramos conseguido en 5 años, que es la verdadera digitalización de las aulas y de los centros, que ya se estaba, tengo que ser sincero, ya se estaba produciendo desde hace 5 años atrás, pero no era como el objetivo no conseguido nunca, ¿no? Al 100%, ¿no? Era como tenemos que avanzar, pero siempre habían otras prioridades, ¿no? Entonces, aquí no ha habido más manera de que coger, dijéramos, afrontar esa situación y adaptarse al entorno, ¿no? Yo creo que ha habido dificultades en algunos colegios determinados que no estaban preparados, pero la mayoría de ellos yo creo que han sabido adaptarse. Sí que es verdad que el coaching ahí tiene mucho que hacer porque primero es la digitalización de los centros para dar cobertura a las competencias curriculares y otras competencias que deben trabajar el alumnado y no dejarles desasistidos,
pero lo siguiente viene ahora, que es lo que estamos notando, que es el apoyo emocional tanto para el alumnado que ha perdido algún ser querido o que ha vivido la situación de manera estresante, ansiosa, o que incluso debido también a la alta conectividad que ha tenido de Internet, pues quizás ha generado alguna dependencia tecnológica, algún videojuego o a la conexión a Internet o alguna cosita de estas, e incluso también a las familias por estar confinados en espacios igual reducidos con un número de hijos elevado, y también a los profesores que se ven incapaces, que probablemente no tienen la formación adecuada que tenemos los psicólogos para tener esos recursos psicosociales o psicoemocionales que les permitan trabajar esas déficits, esas mancas que han tenido el alumnado y las familias en este periodo de confinamiento, y que ahora que se ha iniciado el curso en la mayoría de los centros aquí en Europa y también en parte de Latinoamérica y Estados Unidos, pues ahora se ven como huérfanos de estas herramientas, y es el momento de ofrecerles herramientas para gestionar conflictos, para la mediación, para la prevención, herramientas para el ser, para ti mismo, ¿no? Para superar esas creencias limitantes, superar esos traumas, ¿no? Herramientas para acompañar al otro, acompañar a tu alumno que ha tenido un fallecimiento, ha tenido una pérdida y no está superándola. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, hablando con mucha gente estos 6 meses, yo no sabía, y mira que me dedico a esto del coaching educativo, no creía que, así como en el mundo de la empresa, de las organizaciones, está muy, muy inmerso ya los procesos de coaching individual. Tú mismo lo has comentado, no sé si has tenido algún coach que ha trabajado personalmente contigo, Luis. Sí, ¿no? Es lógico. Pues en el mundo de las organizaciones, los directivos, los mandos intermedios, casi todos han tenido un proceso de coaching en su vida, a lo largo de su vida profesional. En el mundo de la educación, yo esto no lo conocía. Y hablando con compañeros, algunos de ellos me han dicho que ya antes de la pandemia, antes de cerrar el aula, habían realizado procesos de coaching de equipos, con equipos directivos educativos. Esto es lo más. Esto es lo más, porque yo pensaba que esto lo íbamos a conseguir, pero dentro de 4 o 5 años. Y también procesos de coaching individual con los miembros del equipo directivo que lo necesitaban o que lo demandaban. Con lo cual estamos acelerando muchísimo. Nos ha venido bien también para el coaching educativo, que es una educación del ser, que trabaja más allá de las competencias curriculares, aquellas otras que tienen que ver, y como dice la UNESCO, fundamentales con la comunicación, ¿no? El pensamiento crítico, el hablar en público, el trabajo en equipo, aquello que demandan las organizaciones, que demanda la sociedad del futuro, ¿no? Competencias también relacionales, sociales, esto de, como tú has trabajado en algunos de los webinars, de saber pedir perdón, del agradecimiento, de la toma de conciencia, de la intuición, de la toma de decisiones. Y yo creo que esto es realmente el core del coaching educativo. Qué bueno. La verdad que cuando vemos ejemplos como las escuelas que están implantando currículums de felicidad y de educación positiva, y lo combinamos con un programa estratégico de coaching educativo, yo creo que estamos creando los mimbres de la educación realmente que necesitamos. Mucho menos focalizada en un currículum básicamente en el que hay que memorizar y aprender lo típico. Y en esto es muy gracioso porque dependiendo del país, aprendes los ríos del país, ¿no? Exacto, exacto. Y una vez que has viajado y has visto todo lo que hay, al final es increíble cómo ya polarizamos a la sociedad entera desde el minuto cero, ¿no? Claro, los ríos de mi pueblo, y luego los ríos de mi país, y luego los ríos del mundo algunos, ¿no? Y además que la sociedad está globalizada, quiero decir, sí que es verdad que muchas veces estamos atomizados, ¿no? por esos landers que hay en Alemania, las autonomías en España, y al final cada autonomía quiere que se estudie lo suyo, lo propio, pero luego hay que darse cuenta que el mundo está globalizado, quiero decir, y que la información que antes era muy importante y la tenía el profe era el que te pasaba esa información, te la dotaba al alumnado, o sea, la transmitía, porque no había otras fuentes de obtener esa información. Pero es que hoy en día, con estos buscadores que hay, el alumno probablemente, no es que sepa más que el profe, porque eso no, pero puede acudir a esa información tan rápido o más que el docente. Por lo tanto, al final hay que tener miras abiertas, open mind, capacidad de relación, capacidad de empatía, de entender otras personas, otras formas de ser, otras formas de convivencia y respetarlas.
O sea que, y yo creo que el coaching puede ayudar mucho en esto también, ¿eh? Entonces, ¿por qué no ahondamos un poquito más en cómo se utiliza el coaching educativo? Porque sí que sabemos cómo se puede crear un programa de formación y ahí tenemos un poco más flexibilidad en escuelas privadas que pueden innovar un poco más de vez en cuando, o escuelas públicas que tienen profesores o directores de colegios que realmente les gusta innovar, ¿no? Pero hablabas de 30, al menos 30 técnicas y 30 Sí. metodologías que has investigado. ¿Por qué no ahondamos un Herramientas, poco? herramientas. Más que Herramientas. metodología, herramientas. Entonces, ¿por qué no ahondamos un poco en alguna de esas herramientas y por qué no lo intentamos aplicar a día de hoy? Es Vale. decir, bueno, con toda la que está cayendo, si hay profesores, padres, líderes educativos que están escuchando, el otro día, ¿te acuerdas? Tuvimos la reunión, o este webinar con el que fue ministro de Educación de Bután, implantó todo el modelo de escuelas Wow. verdes, Me la he visto 3 espectacular. veces, 3 o 4 veces me la he visto, he tomado notas, espectacular. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de herramientas y Vale, las sí. aplicamos? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Vale, sí, sí. Vale, te voy a hablar de herramientas y luego pregúntame por proyectos, ¿vale? Porque quizás la herramienta es algo específico, que trabaja en un ámbito muy particular, muy específico, muy privado. En cambio, el proyecto es algo de centro, no es algo holístico, es algo grande, genérico, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. me encantaría, que estamos más en pañales, ¿eh? O sea, quiero decir, el coaching educativo trabaja en estos momentos, utiliza más herramientas que no que hay proyectos en centros, que son los menos. Pero yo ahora quiero visibilizar los proyectos porque tenemos que crecer, tenemos que, dijéramos, pasar al siguiente nivel donde apoyar y fomentar proyectos de coaching educativo, no tanto que utilizar herramientas que también, ¿vale? A la pregunta que tú me has lanzado, yo te diría ahora, a mí hay 2 herramientas de las que yo trabajo que estoy enamorado. La primera, que es la que me trae aquí a estar delante de ti, a poder colaborar con vosotros y tener este webinar con todos los compañeros que estarán escuchando, que es el mandala. El mandala es una técnica visual brutal que te acciona hacia adelante, que te dirige hacia el futuro. Es como que te empuja a tomar decisiones, que te hace, dijéramos, alcanzar esos objetivos que tú quieres alcanzar, pero hay algo en ti que te paraliza, ¿no? Te voy a poner el ejemplo que me pasó a mí. Yo llevaba, en mi primer empleo serio, por decirlo de alguna manera, llevaba 13 años en la organización, ¿vale? Y yo llevaba 4 o 5 años antes queriendo cambiar o de puesto de trabajo o de actividad o de función o de empresa. Sabes que, desafortunadamente, estamos hablando de otra época, muchas veces las organizaciones, cuando un empleado funciona bien en un departamento y en una actividad, intentan no cambiarlo, ¿no? Para no desajustar el proceso, que es lo que pasó conmigo. Entonces, yo hice este curso, este máster de coaching ejecutivo, y allí teníamos que hacer todos los alumnos el mandala. El mandala, te cuento lo que es. El mandala es dijéramos, una herramienta que podríamos decir en formato collage. O sea, quiero decir que tú tienes que recortar imágenes de periódicos en color, evidentemente, de revistas de diversa temática, recortarlas y ponerlas en una cartulina que está dividido en 4 cuadrantes. Y esos 4 cuadrantes trabaja diferentes cosas. El cuadrante superior izquierdo, que es el más potente, que es el más importante, trabaja lo que tú quieres alcanzar, tus objetivos, tus metas, porque, como hemos dicho, es una herramienta para trabajar situación ideal, para trabajar dentro de la educación, orientación académica y profesional, ¿no? Para trabajar toma de decisiones, ¿no? Para incitarte a la acción, esa acción, o sea, ponerte el dedo detrás de la espalda y empujarte un poquito, ¿vale? Entonces, el segundo cuadrante, que es el cuadrante superior derecho, tiene que ver con lo que somos, con lo que hacemos, con nuestras fortalezas, pero también con nuestras áreas de mejora, ¿vale? Todo aquello que necesitamos o que no tenemos, pero que debemos aprender para alcanzar los objetivos, que es el cuadrante 1. El cuadrante 3, que está en el inferior izquierdo, es el cuadrante del desaprendizaje. O sea, es de todo aquello que tenemos que eliminar, que tenemos que desaprender. Por ejemplo, creencias limitantes, no puedo, no soy capaz, no valgo igual que el otro, en comparación, estas cosas, estos paranoias mentales que muchas veces nos hacemos o que
nos perjudican a la hora de sacar el máximo talento de nosotros, ¿no? Ahí también estarían las personas tóxicas de nuestro alrededor, que tenemos que detectarlas e intentar apartarlas. Y luego también estaría el cuadrante 4, que es el inferior derecho, que tiene que ver con dos cosas principalmente. Con los hobbies que tú tienes, con aquello que nosotros decimos que te da energía, ¿vale? Que puede ser el tomarte esa cañita con los amigos, la cena con tu pareja, el deporte, etcétera. Y luego lo más importante, que es el contexto, el entorno que te rodea. Normalmente suele ser tu familia directa y los amigos más cercanos. Y luego acabas, que es casi fundamental, todo esto en formato de imágenes, ¿vale? Por eso es tan potente, porque la imagen es lo que tú decías, ¿no? Te lleva hacia la visualización, hacia la imaginación, y estamos faltos de esto en el ser humano, porque nos van cortando las alas a medida que vamos creciendo en el nivel académico. Somos muy imaginativos en infantil, lo somos menos en primaria, en secundaria ya casi nada, en bachiller y en la universidad. Y efectivamente nosotros lo que queremos con el coaching educativo, y esta herramienta te lo permite, y más a trabajar con imagen, que es muy metafórica, es que seas creativo, ¿no? Que innoves, que tires para adelante, que te visualices, que te imagines, ¿no? Que no te pongas límites, por decirlo de alguna manera, que la sociedad, que la vida ya te los pondrá, ¿no? Y entonces acabamos, que es lo único que se permite manuscrito, es lo que llamamos el credo personal. El credo personal no deja de ser un anclaje en psicológico, que llamamos en psicología, que es algo que te permite quedarte en el mandala, visualizar el mandala para que se cumpla esa ley que tú conocerás y que habrás oído alguno de tus ponentes, esta ley de la atracción, ¿no? Cuanto más pensamos en nuestros objetivos, cuanto más pensamos en el mandala y lo visualizamos y visualizamos lo que queremos ser o lo que queremos llegar a tener, lo que necesitamos para poder tener esto, ¿no? Conseguir estos objetivos, estas fortalezas, estas áreas de mejora y aquello que son las oportunidades que nos pone el entorno de nuestros colegas, nuestros amigos, etcétera, y aquello que tenemos que desaprender, pues probablemente tengamos mucho más fácil de llegar al objetivo, ¿no? Esto es el anclaje. Esta herramienta fue la que me dio a mí el salto para tomar la decisión que llevaba 4 o 5 años, el queriendo dejar la empresa y no me atrevía. No me atrevía, ¿por qué? Por lo que nos pasa a muchos de nosotros, porque tenía hipoteca, porque tenía un salario bueno, porque era fijo en la empresa y siempre te entra el miedo de que pasará y además, pues tú imagínate que si llego a pensarlo bien no tomo la decisión, porque me fui de la empresa en el 2008, en plena crisis inmobiliaria aquí en España, que fue brutal, que duró en torno a 6 o 7 años, ¿no? Entonces, pero bueno, yo estoy contento porque me permitió hacer lo que yo quería hacer. Y la segunda, y así brevemente, es la escritura. La escritura yo creo que va mucho en lo que puede ser el momento que estamos pasando. A mí la escritura hoy es mi ojito derecho. Es clave, ¿no? Y la escritura para mí es tan fundamental porque es como un metapensamiento. Te ayuda en los malos momentos y te ayuda a pensar 1000 veces. Te ayuda a reflexionar sobre ti. Si tienes un quiste aquí, dijéramos un problema que se está haciendo cada vez más grande y no te lo puedes quitar, la escritura te ayuda a sacarlo fuera. La escritura te acompaña también en los malos momentos. Es como la música, ¿no? Los grandes autores, los cantautores, dicen que la música muchas veces les saca de grandes problemas. Y yo lo dijéramos en mi propia... Yo no soy músico ni tengo nada que ver, pero me he aficionado hace un año a cantar en karaoke y me compré un karaoke y estas cosas. Y a veces cuando estás así como muy estresado, muy mal, tú te pones a cantar una hora y dices, ¿qué te has quitado? Es como el hacer deporte, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, esta escritura nosotros la orientamos no para que el alumno o el que lo utilice se convierta en un gran escritor, o sea, que no nos interesa que mejore la calidad literaria, al menos no es el objetivo principal, sino que se habitúe a escribir, porque sabemos que esto de la escritura le va a ayudar a generar y a gestionar sus conflictos, a sacar adelante esa timidez a veces, esta autoestima o algún objetivo que no está sabiendo cómo alcanzar, en los malos momentos tener un apoyo, a tomar decisiones. Por lo tanto, la escritura es algo muy transversal que se puede utilizar casi en todos los niveles académicos, menos en infantil, y que ayuda a situaciones como esta, de crisis extremas, de conflicto, etc. Por lo tanto, yo diría, si tuviera que nombrar algunas, estas dos para mí serían las top.
Me encantan. Es el poder de la imaginación pura que dicen en Efectivamente, educación, ¿no? La verdad efectivamente. que uno de las redes escolares que realmente aplica esto, y a mí no me importa mencionarlo porque los conozco muy de cerca y porque la labor es fundamental y mis hijos están estudiando, es la red de Waldorf. Todo Ah, el claro. concepto de ver cómo justo las dos técnicas que has mencionado es algo que está dentro del currículum de forma habitual. O sea, es Mm, raro el día que los chavales no tienen que escribir y en formato ensayo, que normalmente los ensayos los esperas casi es que sean para la universidad, ¿no? O efectivamente. cómo se crean los libros. Los Exacto. niños van sin libros al colegio y Claro. vuelven del colegio con los libros creados, escritos por ellos. Es un detalle Efectivamente. muy pequeño, pero es un detalle muy grande, ¿no? Ujú, O ujú. cómo las escuelas, cómo las aulas se llaman jardines, Mm. en vez de O aulas ágoras, o ágoras, o ágoras, como, como nosotros, o ágoras. como las ágoras del FES, ¿no? Entonces, Exacto. me encantan las dos herramientas y gracias por ser tan práctico, ¿no? O sea, como esa tenemos una caja de Tenemos herramientas, 28 más. me encanta. 28 aprox. Pueden ser Sí, 27 o 29, vamos, por ahí, por ahí. y además son de las que tú has testado y de las que se han testado y incluso detrás de ellas hay ya investigación, porque algo Sí, que está trayendo mucho en este espacio. sí, Todavía estamos un poco empezando, ¿no? Pero el espacio de la psicología positiva sí. y el espacio de la educación positiva lo que está haciendo es testar muchas de estas herramientas y ver Claro. qué impacto tienen, ¿no? No, de hecho, algunas, bueno, en esto tengo que hacer una breve pausa, ¿no? Para comentar alguna de las cosas que has dicho, que nos gustaría ver, estar más avanzados, pero y hay que ser honesto con nosotros mismos y con la gente que nos está oyendo, pero habrá mucha gente que ya me ha oído en otros webinars, que esto ya lo he dicho, yo no me escondo de nada, intento ser lo más transparente porque así es cuando mejor me siento y más vamos a avanzar. Si hay algo que le falta al coaching educativo y es nuestra prioridad máxima para el 2030, es dar todavía más base científica, que no la tiene. Tiene empírica, pero no científica. A pesar de que, como bien has dicho, Luis, nosotros tomamos mucho de otras disciplinas que sí que la tienen. Por ejemplo, tomamos de la psicología sistémica, pero también de la psicología positiva. Estas son dos disciplinas, evidentemente, de caché, digamos, con una base científica espectacular. Ahí está Martin Seligman, etcétera, ¿no? Que tienen equipos de laboratorio de investigación brutales, ¿no? Nosotros tomamos alguna herramienta de ellos y las adaptamos a la educación. Pero claro, lo que nos dice la investigación es que esa herramienta, por ejemplo, la línea del tiempo, la cogemos, esa herramienta está testada en el ambiente donde la ha probado Martin Seligman, que normalmente no trabaja en educación, que trabaja más en el tema de la empresa o a nivel personal, o también trabaja en el sector de los ejércitos y de estas cosas, y ahí sí que las tiene hiperprobadas, pero nosotros lo que deberíamos hacer es llevarla al laboratorio también con un grupo experimental, un grupo control educativo, ¿vale? Esto nos falta un poquito un trecho por caminar. Pero sí que es verdad que cogemos mucho de muchas disciplinas, no solo de la psicología, de la filosofía, del management, del mundo de la organización, del mundo de las empresas, de la sociología, incluso de la medicina, de la biología, y por lo tanto yo estoy tranquilo en ese aspecto, aunque sí que es verdad que debemos caminar un poquito más rápido y aquí la aportación principal la tiene que hacer la academia, quiero decir, no la academia del World Happiness Academy. La academia me refiero a la investigación, ¿no? A los Que investigadores. también, que Y también, efectivamente, efectivamente. Pero sobre todo la universidad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acuerdos importantes con grandes universidades como la de Costa Rica de la ONU, Berkeley, etcétera, que nos pueden ayudar mucho a certificar, a gestionar el marco científico del coaching educativo porque tienen que cogerlo ellos, meterlos en el laboratorio, esa herramienta, ver si funciona o no funciona. Aquello que nosotros sabemos que hemos probado en las aulas y que sí que funciona, probablemente en el laboratorio igual haya alguna cosita que cambiar o algo, ¿no? Pero estamos trabajando con este fin. bueno, pues desde aquí, desde luego, animamos a todos los profesores, investigadores que quieran eh, practicar y testar y hacer temas más científicos con este modelo educativo, que estamos súper abiertos a No, irlo no. desarrollando. De hecho, yo también hago un llamamiento, me encantaría que pudiéramos empezar, ya se ha empezado, ¿no? Pero dijéramos como coger un camino más plano, ¿no? Y más intenso, ¿no? Así que mi llamamiento también al mundo de la investigación.
¿por qué no avanzamos con proyectos, ¿no? Porque al final, Vale. bueno, podríamos hablar de todas las herramientas, pero para eso yo creo que deberíamos invitar a todo el mundo a que hagan el curso de coaching educativo que estamos lanzando en unos días desde World Happiness Academy. Ahora hablamos un poco de Vale. qué va ese curso, ¿no? Pero hablabas de proyectos. Sí. ¿Podemos hablar de algún proyecto en el Sí, que digas, sí. oye, mira, aquí No, empezamos así y acabamos sí. así? No hay muchos tampoco, también te tengo que decir. Habrá más de los que yo sepa, también es verdad. Y desde aquí, a los que están escuchando que consideren que tienen un proyecto interesante en sus centros que yo no conozco, que ellos crean que yo no conozco, oye, les doy mi contacto y que me lo envíen porque a mí me encanta estar siempre actualizado. Te voy a comentar 2, 3, lo que nos dé tiempo. Voy a empezar por uno que me sorprendió gratamente hace 7 años o 6, cuando estuve mi primer viaje a Latinoamérica, que fue a Guatemala, un país de Centroamérica precioso, pero a su vez también un tanto complicado. Y bueno, me contactaron por Facebook cuando yo me había casi incorporado en Facebook y aún no dominaba mucho el tema de los mensajes y tal, no estaba muy pendiente, la verdad. Y tú sabes, Luis, que el Facebook en Latinoamérica es muy utilizado, ¿no? Cosa que aquí en España más para las reuniones profesionales utilizamos más el LinkedIn, ¿no? Entonces, afortunadamente, 15 días después aproximadamente de que me llegó el mensaje, lo vi, contesté y aún estuvieron abiertos a colaborar conmigo. La solicitud era que me fuera a Guatemala a realizar la conferencia inaugural de la universidad, que si no recuerdo mal era en febrero, finales de enero, principios de febrero, y yo encantado, no la había hecho nunca, pero orgullosísimo de poder realizar una conferencia inaugural en una universidad tan de prestigio como la de la Universidad del Valle de Guatemala. Pero cuando llegué, lo curioso es que me contaron realmente lo que llevaban haciendo un par de años ya, a raíz de todos los libros que ya había publicado, de los vídeos, de los webinars que había impartido y que ellos habían visto. De ahí habían sacado un proyecto que ellos llamaron Coaching para la Excelencia, que era Discovering the Potential of First Year Students de la universidad, descubriendo el talento de los estudiantes de primer curso. Pero la idea que tuvieron es fantástica. Un país, siempre, en cualquier país, nos cuesta mucho llevar a los jóvenes hacia la universidad, y en aquel país probablemente más. Entonces dijeron que era una pena que los universitarios que ya habían llegado a matricularse en la universidad y a estar en primer curso, que perdieran talento simplemente por no tener un acompañamiento, y que el país, la sociedad, no se podía permitir el lujo de tirar por la borda dijéramos, una inversión tan grande que habían hecho en estos estudiantes. Entonces, lo que proyectaron, lo que gestaron o gestionaron fue este proyecto donde formaron a todos los profesores universitarios en coaching educativo. De esos, todos los profesores universitarios cogieron un grupo que a su vez lo formaron más en coaching educativo, un grupo de 80, y formaron mini grupos de alumnos recién ingresados en la universidad de primer curso, alumnos entre 6 y 7, grupos de 6 o 7, que les asignaron un docente coach y él trabajaba durante todo el año de primer curso, no solo en competencias curriculares, en ayudarle con las materias, que normalmente lo solía hacer un alumno de últimos cursos de carrera, sino que sobre todo en otros objetivos, otros logros que se habían trazado, como adaptarse mejor a la universidad, reducir los miedos o el estrés de cambiar, porque había gente que venía del mundo rural al mundo urbano, que dejaba a los padres y pasaba a vivir solo, les ayudaban incluso a buscar piso, les orientaban dentro de la universidad con las actividades, los eventos, les ponían en contacto con otros alumnos, trabajaban también el autoconocimiento, el tema de las fortalezas, de las áreas de mejora, o sea, hacían una labor genial que a día de hoy siguen teniendo este programa y han reducido un 70% el abandono escolar, el fracaso escolar. Entonces, yo creo que esto es fundamental para un país como Guatemala, que es un país relativamente, que no es grande, es relativamente pequeño, y donde el talento realmente lo tienen que absorber. Sabes que una de las posiciones más difíciles para el alumno es que cuando cambia de grado, dijéramos, se nota mucho, lo notan mucho cuando pasan de primaria
a secundaria, lo notan mucho también cuando pasan de bachiller, o sea, del último curso preuniversitario a la universidad. El primer curso siempre es fatal, ¿no? Entonces, este proyecto yo le tengo mucho cariño, sigo colaborando con ellos y siguen teniéndolo en vigor, y desde aquí les animo a que lo sigan poniendo en marcha porque son muy profesionales y que sigan apostando por el coaching educativo. Qué bueno, qué bueno. Hay alguno más, si quieres, que Sí, te sí, puedo sí. comentar. Cuéntame alguna más. Simplemente un comentario sobre este proyecto en concreto, que extrapolable podría ser a otros muchos países que están viviendo esa misma situación en Claro. medio mundo, te diría yo, o incluso más de la mitad del mundo. Y sabiendo que bueno, un poco como sabéis todos, nuestro objetivo desde World Happiness Foundation, World Happiness First Academy y todo el ecosistema es llegar a 10.000 millones de personas, que se suponen que son las que va a haber en el mundo en el 2050. Pero si pensamos en dónde van a nacer, porque ahora mismo somos 7.600 millones, los 2.400 millones, 2.500 millones que van a nacer en los próximos 30 años, casi todos van a nacer en África o India. El resto de los países van a ir crecer, pero más de 2.000 millones prácticamente van a nacer en África. Imagínate este modelo ya, si empezara a empezar a funcionar ya y decir, estratégicamente la educación la vamos a afrontar como un modelo holístico, como un modelo sistémico, con este número de herramientas y de casos que ya sabemos que funcionan. Eso sería importante, ¿no? Y además es fácil de extrapolar, porque lo único que tienes que hacer es formar al profesorado, elegir aquellos que se sientan capaces, más motivados por el proyecto, seguir formándolos, que eso no cuesta tanto. Creo que ellos tardaron en un año o un par de años, que yo creo que es suficiente para formarse en coaching educativo a gente que tiene una base ya de profesor y como profesor ya ha adquirido mucho más formación holística, emocional, etcétera, y luego implantarlo. Y ¿tú sabes el retorno de la inversión que es esta, económica? Bueno, solo económica, y decimos económica, ya solamente a nivel de personal y de desarrollo del Y máximo desarrollo de talento. de todas estas personas, imagínate. Solo habría que sacar, en cuanto a la económica, solo habría que sacar datos del 70% de alumnos que han sacado del fracaso escolar, del abandono escolar con las estadísticas y que han al final finalizado la carrera para el país, lo que supone eso, ¿no? Para el talento del país, para la economía del país. Ahí en Latinoamérica hay una cosa que me gusta, que siempre piensan no solo en el beneficio particular de la universidad, sino el servicio a la comunidad. Y yo creo que el coaching está esto, el servicio, no tenemos que perder de vista que el coaching educativo está para el servicio básicamente a los centros, al alumnado, a las familias y al resto de profesionales, como son el profesorado, los equipos directivos. Qué bueno, me encanta. Una de las preguntas estratégicas que hemos estado hablando, creando este currículum también que ver a la academia, es ¿cuál es la pregunta de partida para el ser humano desde que empieza a educarse, ¿no? Pues, porque al final todo es como, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida? Pero se queda tan genérico que si hiciéramos la pregunta de ¿qué servicio voy a prestar en la vida? Sabiendo que al final, después de tantos años, las conclusiones de todo el espacio de la felicidad es que la felicidad te la traen las relaciones y el propósito, tener un significado. Cuando tú empiezas preguntando, tú estudias para hacer y ser de servicio O en para lo que tú, tener, o para, claro, pero claro. en lo que tú puedes encajar o Exacto, en lo que tú has nacido para ser. exacto. Ya a nivel filosófico podemos hablar de muchos parámetros, ¿no? Pero la pregunta estratégica es, ¿qué voy a aprender? ¿Cómo me voy a desarrollar para ser del mayor servicio? Claro. Eso no lo hacemos nunca, ¿no? Eso cambia el paradigma. A mí me lo has cambiado ahora, ¿eh? Me has Así, creado un insight. Sí, 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 porque, bueno, yo lo tengo claro, ¿no? Pero nunca me lo había planteado preguntárselo a mis coaches, ¿no? O alguna sesión formativa. Si te has planteado qué puedes aportar tú a tu entorno y a tu gente, o qué legado quieres dejar, ¿no? Es lo que nosotros ahí llamamos la misión, ¿no? Yo, de hecho, me dedico a educación en un porcentaje elevado, aunque también tengo un pequeño porcentaje de trabajo en empresa. Yo me dedico principalmente por mi misión, que es un poco la misión también de estos proyectos, como el proyecto de Bután, que comentaste en el webinar con el anterior ministro de Educación, que es un poco el transformar el mundo. ¿Y cómo lo puedes transformar? Hay dos maneras. Desde el presente, que para mí casi es imposible porque solo hay que ver los que nos lideran,
o desde el pasado, o sea, desde el presente, desde la gente que ya está en las instituciones, o desde el presente, desde la educación. Quiero decir, desde ahora en la educación hasta lo que serán los líderes del futuro. Yo apuesto por la educación. Totalmente. Porque yo no me quiero encontrar con situaciones que estoy viviendo ahora a nivel político o a nivel de conciencia pública. Entonces, la única manera que yo entiendo es, yo tengo dos posibilidades, educar a los que están tomando las decisiones ahora o educar a los que las van a tomar dentro de 20 años. Prefiero la segunda opción y por eso me dedico a educación. A mí me encanta, estoy totalmente de acuerdo, pero me encanta lo que dice el Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, que se llevó el Nobel el mismo año que Malala por toda la marcha contra el maltrato y la explotación infantil, ¿no? Cuando él habla a los niños, porque lo que le encanta es ir a colegios, no dice sois los líderes del futuro, sois los líderes del presente. Y simplemente decirles a esos niños, ya sois líderes hoy, eso ya empoderarlos. Cambia totalmente el paradigma, ¿no? Empoderarlos, sí. Y más como nacen los niños ahora que ya lo saben todo. Entonces, me encanta. Podemos hablar de otro proyecto, pero yo creo que la pregunta, y sabemos el poder de las preguntas, ¿no? Que yo creo que tenemos cada vez más como sociedad que saber, porque ya lo hemos investigado, porque ya se ha transmitido tantas veces, es que de la única forma que llegamos a una paz fundamental es con libertad, conciencia y felicidad, pero sabiendo que somos de servicio. Entonces, ¿por qué no empezamos ya por ahí? Porque a los niños les preguntamos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues yo quiero ser astronauta, yo soy médico, pero ¿para qué? Claro, exacto. Entonces, el para qué al final va a llevar para ayudar a alguien. Claro, exacto. Porque es que si haces el ejercicio es siempre todo lo que hace todo el mundo, sin darse cuenta, ayuda a alguien. Claro, es que estamos interconectados. ¿Por qué no empezamos por ahí, no? Claro. Esta pandemia, fíjate, Luis, ha ayudado esto. Yo creo que ha ayudado a despojarnos de esto que trabajamos también en los objetivos, del tener o del hacer, y nos ha centrado más en el ser, el qué queremos ser de mayores, el qué queremos, a qué podemos ayudar, en qué colaboraciones podemos establecer, qué sinergias. A nosotros nos ha unido esto. Si pensamos de esta manera, yo creo que estaremos ya en esa misión que dices tú de servicio a los demás, que es fundamental. Y no podemos dejar pasar ni un día más. Exacto. Pasamos a otro proyecto si quieres, que nos quedan 5 minutillos, pero mira, a mí siempre me ha gustado el ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser feliz. Claro. Pero ser de verdad, no es quiero ser para hacer, porque ese es otro concepto. Es identificamos propósito con hacer. Ajá. Y es no, pero o tener. No, mi propósito en la vida es hacer, es que no sé lo que quiero hacer. Claro. Bueno, es que en realidad tu propósito es ser. Pero, es lo que quieres ser. Hilando con lo que estabas argumentando, y perdona que no te cuente este proyecto, que estoy deseando contártelo, es que en la educación, desgraciadamente, no se trabaja el futuro, no se trabaja esa visualización, trabaja en el presente, aquí, ahora, que a mí me parece fundamental, porque yo creo mucho en el mindfulness, pero hay que hacer los complementarios. Tú puedes trabajar el futuro, pero sin perder de vista el presente, que es lo que tenemos que hacer, o sea, tener un equilibrio. Pero los alumnos, si tú les preguntas ¿dónde te ves dentro de 3 años? Lo único que saben es qué van a hacer este fin de semana. Si se van a ir de botellón con los amigos al cine o al no sé dónde, pero no le preguntes nada más. Y ahí es donde estamos teniendo los problemas, que cuando tienen que tomar decisiones verdaderamente importantes, no saben tomarlas y tenemos que ayudarles a tomarlas de manera precipitada. Me encanta. Bueno, un último uno más. Da tiempo para un proyecto más. Vale, mira, tenía 2, pero el de Bután, que lo iba a comentar, que vean el webinar y que lo disfruten. Hablaría del proyecto, como he comentado, uno universitario, voy a hablar ahora de uno no universitario, ¿vale? Que es el proyecto Horizonte 2020, que han hecho los jesuitas aquí en España, que han, dijéramos, cortado de raíz con la tradicionalidad. Y parece mentira, ¿eh? Porque, dijéramos, desde la Iglesia, que nos llegan aquí, y realmente, pero son los más innovadores. Y lo han hecho, dijéramos, denominando a las aulas, así como a mí me gusta, como el Google de la educación, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque han aplicado metodologías nuevas. Ellos trabajan aprendizaje basado en proyectos y otras, como el cooperativo, pero con una arquitectura escolar diferente y unos parámetros distintos metodológicos, como la eliminación de las asignaturas,
tan rígidas, la eliminación de los horarios, la eliminación de las clases por sí, sino también el trabajo de intergrupos, que uno de una edad puede estar trabajando con otro de otra edad diferente, de 2, 3 o 4 años distintos, y también la eliminación de los libros para generar eso que decías tú, de los libros por cuenta propia y sobre todo trabajar más la digitalización. Esas clases que ellos llaman ágoras, que a mí me ha abierto los ojos de la World Happiness Fest y que están construidas de distintos ambientes, como los restaurantes, ¿no? como la empresa Google, ¿no? Con un ambiente de reunión, un ambiente de trabajo en equipo, un ambiente más de relax para que puedan leer, realmente donde puede conducirse importante una reunión con un profesor con un alumno o con varios, y donde los parámetros principales, la base, la esencia de ese programa es la conexión con las familias, la participación cada vez más, sobre todo en el ambiente no universitario, en el universitario es diferente, esa conexión entre las familias y el centro que se ha perdido, el dotarle dijéramos, ¿cómo lo podríamos llamar?, de credibilidad otra vez al profesorado que la estaba perdiendo, aunque actúe de otra manera, aunque el rol sea diferente, más como un docente coach, un guía, un acompañante de lujo, que no como un busto parlante o un transmisor de información. Y luego también la apertura del centro escolar a la sociedad. Y esto ya te abre una dimensión diferente. Estás trayendo las problemáticas que están ocurriendo fuera al centro, tamizadas por el currículum o el proyecto que tú estés viendo en ese momento. Entonces, yo creo que esto es clave, ¿no? Es un proyecto que lo podéis ver en Google, que podéis entrar en él, es a través de financiación europea, el Horizonte 2020, para proyectos de investigación, de innovación en diversas temáticas. Y yo creo que la educación necesita no solo cambiar la metodología didáctica, sino también el entorno y la arquitectura escolar. Dejar ya los pupitres situados en forma de teatro, abrirse al mundo, espacios más abiertos, más colaborativos, más cooperativos. Yo creo que este proyecto es clave para mejorar el desarrollo de nuestros alumnos. Oye, qué interesante proyecto. Todo esto un poco me hace preguntarme, y te traslado la pregunta, ¿por qué cuesta tanto innovar en el espacio de la educación? Que en líneas generales hay profesores que realmente quieren innovar y hay otros que creen que las condiciones, que las circunstancias no les facilitan y se anclan y se conforman con lo que hay, ¿no? Sí. Y eso yo lo veo en el día a día de tantos profesores y de tener la experiencia directa con mis hijos, ¿no? Entonces, está el profesor que no deja de pensar en qué más y está el que dice, es que no puedo. Claro. Es que fíjate. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la innovación en la educación no ha conseguido calar al nivel que tiene que calar? ¿Cuál es el problema sistémico? Ha calado donde ha tenido que calar, ¿no? Donde se ha puesto la semilla, donde ha tocado y se ha regado de manera conveniente. Una de las dificultades que tenemos es la que tú comentabas, distintas generaciones, donde hay unos que sí que son capaces de salir de la zona de confort y de entender las nuevas expectativas y necesidades de la sociedad y del alumnado que tienen delante, y otros que también están instalados en la comodidad, están instalados en su zona de confort, en pasar sin pena ni gloria por la educación. Yo creo que ahí deberíamos hablar de un concepto, pero que ya podríamos hablarlo en otro momento, que es el concepto de pasión o de vocación por aquello que estás haciendo, y si no, encontrar otro camino para ser coherente contigo mismo. Sé que es difícil, pero con mucho respeto. Y luego, en segundo lugar, yo aquí abriría una lanza también por los equipos directivos de los centros escolares, que tienen también mucho que hacer. Un proyecto de centro tiene muchas más posibilidades de éxito que no una guerra de guerrillas, que también al final puede cumplir sus objetivos, pero va a ser con un desgaste mayor. Yo creo que si el centro tiene un equipo directivo concienciado, como tú dices, libre, de mente abierta, que cree en esto y sabe transmitirlo y convence a través de ese liderazgo, de esa capacidad de influencia al claustro de profesores, las cosas van a rodar mucho mejor. Ahora bien,
si el equipo directivo está sin rumbo o no apuesta por estas metodologías, está en las clásicas, y hay algún profesor que sí que lo hace, dijéramos, las tensiones, las fallas que se van a producir dentro del claustro de profesores van a ser tan grandes que al final el gran perjudicado va a ser el centro y el alumnado. Por lo tanto, yo creo que los grandes cambios siempre se deben producir de arriba a abajo, pues serán más sencillos, aunque ha habido revoluciones, pero siempre desde el equipo directivo, desde la titularidad del centro hacia el claustro y las familias. Eso ocurre mucho más, desgraciadamente, en la educación privada, que no tanto en la pública, donde los equipos directivos, al menos te hablo de la experiencia en España, donde los equipos directivos no tienen tanto peso en la toma de decisiones y además el profesorado tiene cierta independencia que le da la libertad de cátedra que tienen todos los profesores, pero que allí evidentemente la ponen mucho más encima de la mesa. Aquí tenemos que ir todos a una, ¿vale? Y eso todos a una tiene que marcarla el equipo directivo. Con sensatez, evidentemente, con sensatez, con honestidad, pensando en el bien común, en el bien de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde estaría la guinda del pastel. Bueno, oye Juan, pues la verdad que es un placer charlar contigo, aprender tanto. Esto simplemente lo veo como un aperitivo para todos los que nos están viendo del potencial de tener el coaching educativo aplicado al sistema educativo. Os invitamos a todos y tenemos un minuto solo para cerrar al programa que estamos lanzando. ¿Nos puedes contar un poco qué es este programa que llevas haciendo tiempo y que se lanza ahora en World Happiness Academy? Sí, yo iba buscando una certificación de una organización importante. Os conocí hace 4 años, pero he empezado a colaborar ahora a raíz de la pandemia y creo que era el momento de poder hacerlo. Entonces, en ese itinerario formativo que estamos creando en distintas temáticas, yo me voy a encargar de crearlo en el coaching educativo y creo que de inicio, como nivel básico, es importante este curso online que estáis viendo, para partir de aquí, todo aquel que quiera continuar en el camino de ir formándose como coach, luego puede hacer esos itinerarios formativos por niveles, nivel 2 de más complejidad, e intentaremos, que esto aún no lo tenemos, pero es la idea que tanto la World Happiness Fest como con Luis y hemos hablado conmigo en cuanto a cualquiera de las temáticas que tengamos ahí, como el mindfulness, el tema de la educación positiva o de la felicidad y el bienestar, acaben con un programa máster certificado con una universidad, y el coaching educativo, evidentemente, como último nivel también lo pretenderá. Pero aquellos que quieren empezar ese camino conociendo el coaching educativo, yo les animo a que se inscriban en este y reciban luego la certificación de la World Happiness Academy. Bueno, pues estáis todos invitados. Juan, Fernando Bou, es un placer. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por mover la educación al nivel que se merece y por crear y ayudar y guiar a tantas personas, profesores, alumnos, directivos, a ser desde el ser. Así que muchísimas gracias, es un placer siempre colaborar. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. El vídeo se queda grabado en redes sociales y en la academia con más materiales a los que podéis acceder y os invitamos a seguir explorando y os animamos a que participéis en la comunidad escolar como líderes y con un buen coach al lado. Así que muchas gracias, Juan. Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad y gracias a todos los que nos han escuchado. Pues nada, nos vemos pronto. Chao. Gracias.